Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. En esta ocasión aprenderás cómo puedes conectar una base de datos con nuestro servidor. Nuestro servidor que ya venimos trabajando desde clases anteriores, que esta es la estructura inicial ya creada en esa clase y la estructura del proyecto inicial, valga la redundancia. El código te lo estaré dejando en la descripción del video para que puedas trabajar más cómodamente, así como todo el material utilizado durante este tutorial. Para comenzar, te informaré que utilizaremos como conector con nuestra base de datos y nuestro servidor el cliente de Prisma. ¿Por qué? Porque nos estaremos centrando en lo que sería la lógica de programación basada en TypeScript antes que el lenguaje de consultas de base de datos, ya sea MySQL o Postgres, como es en esta ocasión. Para empezar, lo que tendríamos que hacer es, primero que todo, instalar Prisma en nuestro proyecto. Para eso, vamos a ejecutar el comando npm add Prisma. Con esto, instalaremos el paquete de Prisma para poder trabajar con él. Posterior a esto, tendremos que inicializar nuestro esquema. Para eso ejecutamos npm execute prisma init y tendremos que decirle cuál es el proveedor de nuestra base de datos. Puede ser tanto una base de datos relacional como no relacional. En este caso, estaremos trabajando con Postgres.js, así que tendríamos que escribir data source provider y el nombre de nuestra base de datos, que sería Postgres SQL. Damos enter, ejecutamos y esto nos generará nuestro archivo de esquema de Prisma y nuestra variable de entorno. Esto se podría eliminar, en donde tendríamos nuestra base de datos. Entonces, para continuar, lo primero que tendríamos que hacer es tener corriendo una instancia de una base de datos. Ya podría ser con Docker o directamente con Postgres. En este caso, yo tengo por acá lo que sería pgadmin, ya con un servidor predefinido, y la base de datos nos la generará Prisma dependiendo de la configuración que le pasemos acá. Entonces, para conectarme, en mi caso, con mi base de datos, voy a utilizar la siguiente información. Recalco que si quieres que te enseñe cómo instalar lo que sería un, un cliente de bases de datos como Postgres.js, como PostgreSQL, podrías dejármelo en los comentarios y estaría encantado de hacer un tutorial para eso. Ok, en este caso, la configuración que yo tengo en esa base de datos sería como usuario test, la clave sería del 1 al 9. Esto queda igual, localhost, el puerto 5432, que es el puerto por donde corre por defecto el cliente de Postgres, y aquí iría la base de datos. En este caso le colocaré igual como está el nombre del proyecto, tutorial servidor node. Y por defecto el esquema que se conecta en PostgreSQL sería el esquema de público. Entonces guardamos esto y una recomendación, ya que dentro de nuestro proyecto vamos a ignorar nuestras INVs porque eso no se debe subir a un repositorio, crearemos una copia de nuestro INV, pero sería como un template para que quien vaya a utilizar el proyecto se pueda guiar de cómo tiene que construirlo para que pueda funcionar correctamente. Para eso creamos una copia y le colocamos inv.template. Y ya, esto lo podemos dejar así, ya total y al cabo sería algo de forma local y serían credenciales que solo funcionarían en forma local. Bueno, posterior a esto ya tendríamos inicializado nuestro esquema y además de nuestro esquema tendríamos nuestros INV. Ahora, ¿qué sigue? Pues tendríamos que definir lo que sería nuestra tabla o nuestro modelo dentro de Prisma. Para eso tendríamos que utilizar la palabra reservada en Prisma, model, seguido del nombre que le queremos dar a este modelo y o base de datos o tabla, mejor dicho. En este caso, como estábamos trabajando en nuestra aplicación con lo que serían usuarios, pues generaré una tabla o modelo llamado user. Y entre llave tendríamos que especificar la estructura de nuestra tabla o modelo. Para inicializar, lo que tendríamos que tener de antemano, que no se colocó dentro del modelo original, sería nuestra ID. Entonces sería ID, que sería de tipo entero. Y por defecto, esto le vamos a colocar la notación ID para indicar que es un identificador. Y por defecto, esto debe ser autoincremental. Tenemos varias formas de definir las ID. Esta es la más sencilla. Otra es utilizar lo que sería UUID. Pero por defecto vamos a utilizar el autoincrement. Y además de esto, tenemos que definir de que esto sería único. Para eso utilizaríamos la notación único, para que no se pueda repetir nuestra ID. Luego de esto necesitaríamos el name. Esto sería de tipo string. Y vamos a utilizar
la definición o la notación para definir lo que sería nuestro tipo de datos, que en este caso es un string, pero en nuestra tabla SQL debería ser de tipo varchar. Para eso utilizaremos la notación @db. Y aquí especificaremos varchar. Varchar, que se encuentra acá abajo. Y dentro deberíamos especificar la extensión o la cantidad de caracteres que tendría nuestra variable. O en este caso, si estamos hablando de una base de datos, en nuestra tabla, nuestra columna. En este caso, para el nombre, podríamos colocar 255 caracteres como máximo. Para el email, haríamos lo mismo. Entonces, para eso, copiamos, pegamos esto y simplemente cambiamos. Ya tendríamos definido lo que sería nuestro email. Ahora, tendríamos que definir también el password. Para eso, colocamos también lo mismo, string, y para practicar db.varchar y la cantidad de caracteres. En este caso, nuevamente serían 255. Acá podríamos definir la cantidad de caracteres que quisiéramos y tendríamos una mejor optimización dentro de nuestra base de datos. Pero para esta ocasión, nos basta con dejarlo de esta forma. Ya tendríamos nuestro esquema de base de datos o nuestro modelo o también nuestra tabla y nuestra base de datos, que si te pones a ver, se parece mucho a la estructura inicial que tendríamos acá. Posterior a esto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que, para poder ejecutar el cliente dentro de nuestra aplicación, tendríamos que instalarlo. Para eso vamos a ejecutar el comando ppm add @prisma/cliente. Lo instalamos, esperamos unos segundos a que se termine la instalación y posterior a eso tendríamos que migrar nuestro esquema completo hacia la base de datos. Para eso ejecutaríamos el comando ppm execute prisma migrate dev y le damos un nombre. Para este caso utilizaremos el nombre de init como para indicar que es nuestro esquema inicial. Ejecutamos y esto automáticamente nos generará nuestra tabla dentro de nuestra base de datos. Pero antes de adentrarnos hacia allá podemos ver que nos ha generado una carpeta que se llama migraciones y dentro está la información de lo que sería nuestra estructura de base de datos. Si te pones a detallar, la ID sería un serial, no null, el varchar es lo mismo, no null, el email y el password. Y agrega que esta ID es de tipo ID, o sea, una primary key. Este sería el equivalente en SQL para colocarlo directamente dentro de PostgreSQL. Bueno, les comenté que esto nos generaría automáticamente lo que sería nuestra base de datos, pero no se encuentra acá actualmente porque tenemos que refrescar. Entonces, le damos refresh. Y aquí tendríamos tutorial servidor no. Si entramos dentro, podríamos ver los esquemas y dentro de los esquemas, el esquema principal que es el público, y dentro del esquema público tendríamos nuestra tabla, que en este caso solo tendríamos una que sería user. Podemos darle para ver la información y acá tendríamos, obviamente no tenemos información por ahora, pero tendríamos el ID, el name, el email y el password. Bueno, ya tenemos lo que sería nuestra base de datos cargada con nuestra tabla y nuestro esquema ya definido dentro de nuestra aplicación. Ahora, posterior a esto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que crear el lugar desde donde vamos a acceder a nuestro cliente. Para eso vamos a utilizar, cabe recalcar que acá genera todo lo relacionado a las migraciones de Prisma y el cliente para poder interactuar con nuestra aplicación y base de datos. Bueno, posterior a lo que veníamos, tendríamos que crear el archivo donde vamos a colocar nuestra base de datos o nuestro cliente que se va a conectar con nuestra base de datos. Para eso, vamos a la carpeta src, creamos un nuevo archivo dentro de una carpeta llamada utils, donde vamos a colocar todas las utilidades que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto, nuestros adaptadores y paquetes externos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar lo que sería la carpeta utils y dentro vamos a crear un archivo llamado db o cliente. Pero en este caso le vamos a poner db y es de tipo TypeScript. Dentro de esto lo que tendríamos que hacer es importar Prisma, el cliente de Prisma. Aquí se encuentra Prisma Client desde Prisma Client. Y posterior a esto simplemente tendríamos es que exportar nuestro cliente de Prisma, que sería esto que nos está recomendando acá el autocompletado. Pero en este caso yo le pondré Prisma Client para saber que es el cliente de Prisma o la instancia de nuestro cliente de Prisma. Ya esto es todo lo que tenemos que hacer por ahora en este archivo y ya podríamos empezar a utilizarlo en nuestra aplicación. Lo primero que tendríamos que hacer es generarnos una función asíncrona que sería la entrada de nuestro proyecto donde iniciaría toda nuestra aplicación. Para eso utilizaríamos una función que le pondríamos como main, pero esta función es de tipo asíncrona. Dentro de esta ya podríamos utilizar nuestro cliente. Para eso podríamos, primero que nada, vamos a colocar un mensaje que diga console
console.log. Y dentro vamos a colocar que diga iniciando servidor. Ya con esto tendremos un mensaje que nos indica que esta función se ejecutó. Y antes que se nos pase, podríamos ejecutar por aquí por defecto el main para que se llame automáticamente la función. Entonces, si guardamos y ejecutamos el comando por defecto para desarrollo pm dev, nos debería aparecer dos mensajes por consola. El primero sería, obviamente, como son funciones asíncronas, esto carga luego que esto, porque esto no tiene tantos procesos por dentro que ejecutar como este que inicializa nuestro servidor de Express. Entonces, por ahora vamos a comentar esto para que solo tengamos esta parte de acá. No tendremos el servidor corriendo, pero sí ya tenemos nuestra función ejecutando. Entonces, vamos a, primero que nada, agregar nuestro primer dato a nuestra tabla. O sea, ¿qué tal si agregamos esta misma información que aparece acá dentro de nuestra base de datos? Entonces, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que importar el cliente de Prisma, que sería nuestra instancia creada, luego punto, el nombre de nuestro modelo, user.create, y dentro tendríamos que pasarle una propiedad que se llama data, y dentro de data la información que contendrá. En este caso sería esta misma información que tendremos acá. Entonces, colocamos su información correspondiente, y esto es asíncrono, o sea que es una promesa. Para esperar que esto se ejecute y no nos cause errores, primero tendríamos que darle acá, colocarle el await, para que espere que esto se ejecute y luego de esto se ejecute lo siguiente. Entonces, posterior a esto, ya tendríamos creado nuestro objeto dentro de nuestra base de datos, y para consultarlo podríamos utilizar el mismo cliente, const, guardando la información dentro de una variable, users igual await prisma cliente user y .findMoney, que nos indica que va a traer todos los usuarios que estén dentro de nuestra base de datos hasta el momento. Y posterior a esto vamos a ejecutar un console.log con la información de user para que lo podamos ver por consola. Y si guardamos, tendríamos acá la información. Y si volvemos a nuestra base de datos y volvemos a ejecutar este query, tendríamos acá la información registrada. Y ya esta información sería persistente dentro de nuestra base de datos. Esto se ejecutaría cada vez que guardáramos la información. Entonces, si volviéramos a guardar, se volvería a crear el mismo objeto. Y acá hay un error común en bases de datos. Bueno, no es común, sino que no debería estar funcionando, y es porque me faltó colocar el campo este como único. Pero si se ponen a ver, está guardando el mismo objeto. Ya tenemos conectada nuestra base de datos y ya la podríamos utilizar. Pero si quisiéramos que este campo fuera único, entonces lo que tendríamos que hacer, primero que nada, para el servidor, volvemos a nuestro archivo de Prisma y al email le agregamos la anotación @única. Y nuevamente tendríamos que ejecutar nuestro comando. Para eso el comando de migración de base de datos. Entonces, para esto, volveríamos a ejecutar este comando. El nombre que leemos acá solo nos ayuda a nosotros para identificar las migraciones, pero volveríamos a colocar, o yo volvería a colocar, lo que sería el init. Entonces ejecutamos y le damos continuar. Este error aparece. Bueno, este error nos aparece porque tendríamos, o sea, en nuestro campo es único, pero tenemos datos en nuestra base de datos. Volvemos acá, en nuestra base de datos, si volvemos a ejecutar, que ya se repiten. Entonces esto nos generaría un error. Para solucionar esto temporalmente, lo que podríamos hacer es borrar la base de datos directamente, cerramos todo, la dropeamos y listo. Entonces volveríamos a ejecutar el comando y ya debería funcionar correctamente. Y como pueden ver, ya acá está correctamente funcionando. Nos aparecen dos migraciones con el mismo nombre porque le hemos colocado el mismo nombre al finalizar. Entonces, volvemos para acá, ejecutamos nuevamente el comando pem-dev y ya adentro se guardaría nuevamente nuestro valor. Pero si ahora volvemos a guardar, nos debería arrojar un error que nos indica que no se puede volver a insertar registro porque ya este correo existe dentro de nuestra base de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, consultar nuestro objeto o nuestra base de datos a ver si ya existe este registro. Y si existe, tendríamos que generar un error personalizado y todo esto, pero eso tendría que ser dentro de nuestro controlador. Pero eso lo dejaremos para una siguiente ocasión.